Buenas noches, hermanos. Qué bueno verles nuevamente. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y continuamos en esta noche, los que vinieron con la expectativa, ¿verdad?, de que seguimos con la serie. A ver cuántas mariposas sacamos de aquí. Seguimos con esta hermosa serie que titulamos Metamorfosis y que justamente refiere a una profunda transformación que está alineada justamente con el proceso de santificación. Una transformación que opera en nosotros y que es un proceso que se va dando. El propósito es justamente destruir los patrones de pecado, adicción, heridas del pasado, ansiedad, entre otras cosas, y experimentar justamente una metamorfosis, pasando del autocontrol y el quebrantamiento a una vida de sanidad, a una vida de libertad, con el propósito de que podamos reflejar a Jesús en nuestra vida diaria. En nuestro camino de fe, muchas veces buscamos el poder, la fuerza, el control de nuestra propia vida. Queremos ser capaces, competentes, dueños de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Sin embargo, paradójicamente, la Biblia nos revela que el verdadero poder, la verdadera transformación, comienza a menudo en lo que nosotros evitamos, que es la rendición. Rendirnos, qué difícil, qué palabra difícil, ¿verdad? A veces a algunos les suena derrota, rendición, porque siente el que está rendido es el que no puede seguir solo, no puede terminar una guerra, no puede terminar una discusión, un juego, me rindo, acá terminé. La rendición a menudo es el paso más difícil de la metamorfosis, es el paso más duro que nos toca pasar en nuestra metamorfosis espiritual, ya que la persona que se rinde muchas veces muestra impotencia. Casi siempre el que se rinde es el que siente que no puede avanzar, seguir adelante. Entonces es importante que podamos ser llevados a un momento de honestidad con nosotros mismos, donde podamos examinarnos nosotros y ver qué hay en nuestra vida que muchas veces ocultamos o guardamos o no queremos reconocer para comenzar esta hermosa transformación. Entonces, en lo primero que vamos a ver en esta metamorfosis que comenzamos es la negación. La negación es lo primero que aparece en nuestras vidas cuando hemos pecado o guardamos algo que no queremos sacar. Tenemos algunos personajes bíblicos, no vamos a mencionar todos, pero hay algunos muy claves en esto que mostraron esa negación ante este proceso, ese ocultar lo que estaban haciendo, creyendo que así solucionaban las cosas. Y el primero que vamos a mencionar es justamente Caín y Abel. Recuerdan que Caín y Abel eran dos hermanos, los primeros que se mencionan de los hijos de Adán y Eva, y dice que fueron a ofrecer ofrenda a Dios y Abel seleccionó la mejor oveja, su mejor corderito, dice el más lindo, el gordito, el que más apreciaba, veía que era lo mejor de su ganado, y fue y lo ofreció a Dios. Mientras que Abel, no dice la Biblia que ofreció, pero si a Dios no le agradó, seguro que agarró lo que primero vio, ¿verdad? Dice, bueno, vamos, como era el labrador de la tierra, bueno, vamos a llevar estos maíz y estas cositas acá que encontré y vamos a adorar a Dios con eso. Y cuando Dios vio las ofrendas, dice que agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Justamente más que por lo que ofrecían,
por cómo habían buscado esa ofrenda. Me imagino que Abel lo había buscado con esa disposición de esto es especial, esto es para Dios, esto es lo que voy a darle. Qué lindo cuando en nuestra vida está esa actitud, ¿verdad? Este tiempo, esto que hago, esta clase que doy, esto que voy a acompañar a esta persona, esta visita que voy a hacer, es porque lo estoy haciendo para el Señor, es algo que le dedico a Él. Mientras que Caín dijo, bueno, hay que salir del paso, hay que ofrecer algo. Y a veces, bueno, es el ministerio que me toca, ¿no? Hay que hacerlo, como dé lugar. Esa actitud son las que a veces no agradan a Dios. Entonces dice que al ver esto, Caín y Abel salieron a caminar. Y me imagino que salió el tema y discutieron y Caín mató a Abel. Pero lo interesante de esta historia es que cuando Dios se le aparece a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dice él? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué sé yo lo que está haciendo él? No sé dónde él está. No sé. Y entonces dice Dios, ¿por qué clama la sangre de él a mí? Escondió. No pudo confesar lo que había hecho. Trató de guardarlo, sin exponerse, sin ver que Dios ve todo. Pero Dios quiere que nosotros declaremos lo que hemos hecho. Nuestros errores, nuestras malas acciones, nuestras adicciones, nuestro carácter que a veces nos cuesta manejar. Dios quería que Él lo declare, pero Él lo escondió. Otro personaje que vemos es Saúl. El rey Saúl, que Dios mismo había escogido como rey, dice que el profeta vino y le dijo, ve y destruye ese lugar y que no quede nadie de ahí. Estaban en guerra y tenían que terminar con todo. Y dice que Saúl fue a la guerra, pero al regresar se acerca a Samuel y dice en 1 Samuel 15, 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto le dice Saúl. Y después le responde otra vez Saúl, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La orden de Dios era destruye todo, no traigas nada. Porque la gente traía cosas y eso traía consecuencias al pueblo, en la adoración, en un montón de cuestiones culturales que se añadían. Pero él no pudo. Y cuando llegó, él dijo, sí, todo lo que Dios me dijo, lo hice. Pero el mismo profeta dice, ¿qué son esas ovejas que escucho por ahí? ¿Qué es ese ganado que veo que anda por ahí? ¿No era que no había que traer nada? Ah, es que el pueblo quiso traer... Y ya le achacó al pueblo, ¿verdad? El pueblo quiso traer algunas cosas para adorar a Dios y no cumplió. Y negaba lo que estaba pasando. ¿Realmente había obedecido Saúl? No, la realidad es que Saúl operaba desde la negación. Se autoengañaba creyendo que había obedecido, cuando en verdad había hecho su propia voluntad. Pero se autoengañaba y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Nos autoengañamos creyendo que estamos bien. No, yo le contesté bien. No, yo le hice bien. No, el otro que vea, él fue o ella fue. Tratamos de autoengañarnos y siempre justificarnos creyendo que nosotros somos los que actuamos bien. Vemos al rey David también. El rey David quien pecó contra Dios y guardó su pecado, hasta que un profeta tuvo que enfrentarlo y narrarle una historia que él mismo juzgó y el que salió juzgado de la historia era él. Lo ocultó. Ocultó. No pudo decir lo que había hecho. Tarde o temprano lo iba a tener que decir porque Dios ve todo. Pero él no pudo confesarlo. La negación es una barrera formidable que nos impide ver nuestra condición real. Por lo tanto, impide la transformación. El pecado nos alcanza, el pecado nos ata
Y esta negación no nos deja avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Caín fue maldecido por lo que hizo. Saúl fue destronado por su desobediencia. Y el rey David perdió el hijo que había concebido en su pecado. Las consecuencias llegaron a ellos. ¿Cuántas veces perdemos la bendición de Dios? Porque justamente nos negamos a reconocer el pecado. Nos negamos a reconocer que estamos actuando mal. Nos negamos a reconocer que no podemos enfrentar la situación correctamente. Hay consecuencias por la negación y vamos a ver algunas de ellas. Una de las consecuencias de la negación es que neutraliza nuestras emociones, culpa y pecado. Vivir en la negación ata nuestras emociones, no nos permite expresarnos, no nos permite seguir adelante, nos ata, es como un ancla que nos tiene ahí amarrado y nos detiene. Quita la libertad que viene de Dios. Y cuando hablamos de libertad que viene de Dios, la libertad que viene de Dios no es para hacer cosas, como algunos cantos, ¿no? Libertad para saltar, libertad para dar vueltas, dicen algunas canciones, ¿verdad? Libertad, esa no es la libertad. Libertad que viene de Dios es la libertad para no hacer cosas, para no pecar. Además, que puede hacerle perder el control. Libertad para no criticar, libertad para no ver esos videos que quedan en nuestra mente y que arruinan nuestra sexualidad. Libertad para decir no a cualquier tentación. Esa es la libertad que viene de Dios. Esa es la libertad auténtica, la que nos ayuda a hacer frente a las cosas que nos dañan y decirles no. Vivimos en un mundo que promete libertad. Vivo como quiero, hago como quiero, ¿no? Ese es el eslogan de hoy. Y parece que así es la gente feliz. Pero realmente, dice el apóstol Pedro en Pedro 2:19, hablando de la gente que vive en pecado, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Qué es lo que controla mi vida? ¿Qué es el orgullo? ¿Es la vanidad? ¿Qué es lo que controla mi vida? ¿Es la falta de perdón? ¿La falta de pedir perdón? ¿La falta de perdonar? ¿Qué es lo que controla mi vida? ¿Qué es lo que no me deja vivir en esa completa libertad? La negación nos lleva a la ansiedad, a la angustia, y esto hace que gastemos justamente nuestra energía luchando y luchando con heridas del pasado, con fracasos constantes, con el temor al futuro, a lo que tenemos que enfrentar. Dejamos que los miedos nos paralicen y no nos permitan avanzar. Fíjense que en el Salmo 32:3 el salmista dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. La Reina Valera dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero esta dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Al no confesar, al guardar, al no hacer ese autoexamen que necesitamos hacer y ser sinceros en decir: ¿está bien nuestra relación con Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estoy yendo adelante en mi vida espiritual o estoy estancado? ¿Estoy paralizado? ¿Estoy aquí que no puedo avanzar? El Salmo 146, 7 y 8 dice que Dios hace justicia al oprimido, da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. Mientras más dependemos de Dios, más veremos su amor fluyendo en nosotros. Si seguimos guardando nuestro pecado, nuestros secretos quedan guardados y justamente lo que hacen es detener nuestro crecimiento, estancarnos. ¿Por qué no puedo estar bien?
¿Por qué mi vida espiritual no avanza? ¿Por qué no disfruto de los cultos? ¿Por qué no puedo participar de la comunión tranquilo? ¿Por qué me aburren las predicaciones? ¿Por qué siento que leer la Biblia ya la conozco? ¿Por qué no puedo disfrutar de mi relación con Dios? ¿Por qué no puedo cantar y decirlo desde mi corazón esas palabras? Algo nos está deteniendo, algo nos está frenando. Es algo que solo nosotros podemos ver y que la confesión viene directamente a Dios. Adán y Eva son otro ejemplo, ¿verdad?, de esta situación. Dice que ellos paseaban en el Edén y hablaban con Dios. Sin embargo, cuando desobedecieron, tuvieron vergüenza, tuvieron miedo y se escondieron de Dios. ¿Dónde están? Tuvimos vergüenza. No le dijeron de primera mano lo que habían hecho, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Cuando pecamos nos alejamos de Dios y no dejamos que su poder obre en nosotros. Y así tantos personajes. Creemos que la negación nos protege de nuestro dolor. Si no lo confesamos, si no lo decimos, si lo justificamos, no, pero lo hice en su momento porque estaba bien, y lo justificamos y lo guardamos, entonces esto provoca que nuestro dolor crezca y añada más dolor a nuestra vida. Cuando algo tenemos que justificarlo en nuestra vida, cuidado, cuidado. Cuando no, si yo lo hice bien y eso me molesta, pero otra vez viene a mi mente, ¿está bien o no está bien? Y cuando eso insiste en nosotros, cuidado. Es el mismo Dios que está hablando a nosotros. El mismo Dios que envió un profeta, el mismo Dios que envió un profeta David, un profeta Samuel. Alguien que nos está diciendo, cuidado, por donde vas no estás bien. En primera de Juan 1, del 5 al 7, dice que este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces nosotros tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El autoengaño. El autoengaño. Negamos que no estamos viviendo como debemos vivir. Y por eso la vida espiritual se hace pesada, se hace cargada, se hace difícil, porque nos autoengañamos. Como decía mi pastor, ¿no? Para algunos la vida cristiana es como llevar un collar de melones. ¿Se imaginan un collar de melones? Pero así, él decía, así creo que para algunos nos decía siempre, creo que algunos la vida espiritual es cargando un collar de melones, porque es pesada, es difícil, arrastran su vida. Y no pueden salir adelante, no pueden disfrutar de esa relación con Dios, no pueden disfrutar de la bendición que es vivir en los brazos del Señor. Entonces, lo primero que vemos en este proceso de metamorfosis es justamente la negación. Lo segundo es la impotencia. La Biblia no se anda con rodeos sobre la naturaleza humana. Nos dice tal cual suceden las cosas. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:17, describe justamente una lucha interna que vivimos. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo justamente nos revela la realidad de esa impotencia que tenemos frente a dominar cosas en nuestra vida que nos hacen daño. Es nuestra tendencia como seres humanos a hacer lo malo, a mentir, a seguir la corrupción, porque no hay otra salida, que decimos, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hacemos este trámite? Bueno, hay que pagar, hay que hacer para que sea más rápido, bueno, nos prestamos a esas cosas. Y es ese hombre, ese pecado que lucha y nos hace creer que lo que hacemos lo hacemos bien, porque todos lo hacen, porque es común, porque es la cultura, y no nos hace reflexionar. Entonces es esa impotencia que tenemos para evitarlo. Dentro de cada creyente hay una batalla campal. Nuestros deseos egoístas, nuestra carne, lucha justamente contra los impulsos y las demandas que nos da el Espíritu Santo. No importa cuánto lo intentemos en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia voluntad, esta batalla es grande para nosotros y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Queremos hacer el bien, pero nos encontramos haciendo lo malo. Deseamos controlar un hábito, una actitud, una adicción, pero no podemos. Una palabra hiriente que a menudo decimos, ¿por qué la dije? No tendría que haber dicho eso, ¿verdad? Y ya la dije, y ya lastimé, y ya herí a la otra persona, y se complicó todo. Sentimos que nuestra vida es inmanejable, porque en realidad es inmanejable por nosotros mismos. No tenemos ese poder para controlar completamente nuestra tendencia a pecar. Esta no es una declaración de derrota, el decir que no tenemos las fuerzas para detener la tendencia a pecar, sino que es una evaluación y es una forma de ver que el reconocimiento de que todo lo podemos hacer si lo hacemos en las manos de Dios. Nosotros solos no podemos. Y a veces, fíjense, muchas historias que he visto de personas que tienen una vida linda, Dios salva sus vidas, a muchos les da sanidades milagrosas, pero con el tiempo dejan, aflojan, bajan las fuerzas, empiezan otra vez a vivir la vida como vivían antes, empiezan a descuidar su vida devocional, empiezan a descuidar, a veces decimos, la iglesia nos salva, pero es la que Dios nos habla, la que Dios nos muestra el camino, la que compartimos en comunión con otros. No, estoy bien sin la iglesia, puedo hacerlo solo en mi casa, puedo seguir solo. No leo la Biblia todos los días, pero ya la sé. Y empezamos con esos deslices que cuando nos damos cuenta nos hacen caer. A veces decimos de una persona, ¿cómo puede ser que esa persona cayó en un pecado tan grande? Si la conocíamos, la veíamos. ¿Por qué fue? Y cuando empezamos a hablar, su vida espiritual venía en decadencia. Sus descuidos, sus guardar cosas, sus ocultamientos de sus debilidades y no enfrentarlas, los llevan a caer. Y a veces caen de una forma tremenda. Y no fue de un día para otro, no fue porque sí, fue porque descuidaron su vida, porque no pusieron atención a las cosas que estaban oprimiéndolo, a esas cosas que justificaban, que no estaban correctas, y siguieron así, guardando, escondiendo, hasta que todo sale a la luz. Es una impotencia que tenemos solos de vencer el pecado. Entonces decimos que lo primero es la negación y lo segundo es esa impotencia, porque hay una lucha interior nuestra que se da constantemente. Pero vemos el tercer punto, que es la rendición. Y saben que en contraste con estos personajes que mencionamos, como Saúl, David, Adán y Eva, Caín, y nosotros mismos, hay un hombre en la Biblia que se encontró con Jesús y que supo rendir su vida, supo reconocer quién era Dios, reconocer que no podía negar su lejanía de Dios y tampoco su impotencia, y se rindió a Dios. En Mateo 8 nos relata de un centurión. Un centurión es un soldado romano que tiene mucha gente bajo su autoridad. Romano, no era judío, no esperaba al Mesías, no creía en el Mesías, nada de eso era parte de su creencia. Era un romano, y un romano que tenía autoridad,
no era un romano cualquiera, ¿verdad? Dice que era un centurión, o sea que tenía centenar de soldados bajo su autoridad. Y dice que este centurión se acercó a Jesús y se acercó a Jesús para pedirle que por favor sanara a su siervo. Un siervo que estaba imposibilitado, un siervo que estaba postrado y estaba mal en su salud. Este soldado romano entendía el poder y la autoridad delegada. Por eso no le pide a Jesús que vaya a su casa a sanarlo. Aunque Jesús se ofrece. Cuando él le dice, quiero que sanes a mi criado, le dice, vamos. Porque Jesús así era, ¿verdad? Vamos y lo sanamos. Es ese Jesús que le importaba a la gente, que veía el corazón de la gente, que estaba allí, siempre dispuesto. No le pidió que Jesús fuera físicamente a su casa, porque él entendió que la autoridad de Jesús trascendía la distancia y aún lo físico, que la autoridad de Jesús podía obrar aún de lejos, con una palabra podía sanarlo. Entendió que la autoridad de Jesús era una autoridad superior. El centurión se rindió a la autoridad de Jesús con una profunda fe y reconoció justamente la incapacidad para sanar a este soldado. Reconoció que él no podía hacer nada, aunque tenía recursos, aunque estaba todo el imperio y conocía gente y tenían sus creencias y sus médicos, pero reconoció que no podía hacer nada. Se rindió ante su impotencia, se rindió ante Jesús y reconoció que Cristo sí tenía la autoridad y que Cristo sí podía hacer lo que él no podía hacer y lo que ninguna persona podía hacer. Jesús se asombró de su fe. Jesús se asombró porque este centurión mostró humildad. Este centurión mostró una humildad radical, una rendición total al poder de Jesús. Él se rindió. No, ni vayas. Yo sé que solo la palabra lo puedes hacer. Estaba reconociendo que la autoridad de Jesús era suprema y se sometió a ella. El verdadero poder no se encuentra en nuestra capacidad de controlar las cosas, sino en la sabiduría de rendir ese control a aquel quien tiene el poder. No, si yo puedo. Yo puedo con eso, yo puedo con mi carácter, yo puedo con esa tentación, yo puedo con esa situación. No, yo puedo, pero ese es yo puedo. Yo lo voy a manejar. Pero este hombre se dio cuenta de que no podía y puso su vida rendida a Jesús. La rendición es el acto de soltar las riendas de nuestra vida, de nuestras adicciones, de nuestros defectos, de nuestro carácter y entregarlas a Dios. Es decir, no puedo hacerlo, no puedo, Señor, solo, necesito tu ayuda, me rindo a ti. El primer paso, entonces, hacia la verdadera transformación no es ponernos de pie y decir, bueno, a partir de ahora vamos a cambiar. A partir de ahora me voy a poner con todas las pilas, ¿no? Y ahí vamos para adelante, vamos a vencer todo lo que venga. No, la verdadera transformación comienza de rodillas. Cuando podemos caer de rodillas y decirle, Señor, no puedo con mi vida, no puedo. Sé que he fallado, sé que no soy Dios, tú eres Dios y quiero rendir mi vida a ti. Quiero poner mi vida en tus manos. Nos cabe preguntarnos, ¿verdad? ¿Nos estamos engañando como Saúl y ocultando cosas que sabemos que no son correctas, que no hemos hecho bien, que ahí están, pero ni queremos tocarlas, ni pensar en ellas, y seguimos adelante?
O quizás estamos reconociendo nuestra impotencia y decimos, lucho y lucho contra eso, pero no puedo. Lucho contra mi carácter, lucho contra mi soberbia, lucho contra mi orgullo, sobre mi creer que puedo hacer todo. Lucho y siento que no puedo. O estamos reconociendo que realmente Dios es Dios y no somos nosotros Dios. Y que solo rindiéndonos a Él podemos salir adelante. Podemos tener una vida victoriosa, podemos disfrutar de la vida cristiana, podemos encontrar ese disfrute en la vida cristiana. La rendición no es debilidad, sino es la puerta de entrada al poder ilimitado de Dios. No es debilidad, es decir, Señor, quiero que tú obres en mi vida, que tú hagas las cosas. Tú tienes el poder, tú eres Dios. Creemos en este Dios que creó todo el universo. Creemos en el Dios que hizo milagros grandísimos. Creemos en el Dios que resucitó a Jesucristo. ¿Qué no puede hacer en nuestras vidas? ¿Qué no puede hacer? Pero sí necesita que rindamos nuestra vida a Él. El comienzo de una vida donde no luchamos solos, sino que Dios lucha con nosotros. Si hoy tu vida se siente inmanejable, si luchas contra tendencias que no puedes controlar, si sientes que tu vida espiritual es lo mismo si vienes a la iglesia, no vienes, si oras y no oras, es lo mismo y no sientes nada, es hora de rendirte a Cristo. Es hora de dejar de negar que estás haciendo las cosas bien cuando no las estás haciendo bien. Reconocer que solo no podemos y darle nuestra vida a Él. Él es Dios. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere que nos veamos como esa hermosa mariposa y no como ese gusano que se arrastra. Que abramos nuestras alas y podamos volar y vivir con esa libertad plena que solo Dios nos puede dar. Que sin importar lo que suceda alrededor, sin importar lo que nos toque vivir, en Él podemos tener la victoria. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Dejemos de negar que no estamos bien con el Señor. Dejemos de negar que nuestra vida y nuestra relación con Dios es liviana, es pasajera. Y démosle nuestra vida a Él. Démosle el control. Y no me van a querer creer, pero van a ver la diferencia. Quizás hoy parece que no, porque están cargados, porque están cansados, porque sienten que luchan. Pero mejor dicho, créanme, van a ver la diferencia, porque Dios es fiel. Él es fiel y no nos deja, como lo cantábamos. Él es fiel y no nos falla. Él nos ama y quiere vernos bien. No quiere vernos derrotados, destruidos, acabados. Quiere vernos en victoria, quiere vernos bien a su lado, disfrutando de una vida plena. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Podemos cerrar nuestros ojos y tomar unos segundos para autoevaluarnos. ¿Cómo está mi vida hoy? Mirémonos hacia adentro. No es hacia el costado, ni hacia atrás, ni pensar en otros. Es mi vida. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Algo estoy negando que no me está dejando avanzar? ¿Algo estoy luchando en mis propias fuerzas día con día y no lo puedo dejar? ¿Qué es? Es hora de sacarlo. Sacarlo, confesarlo al Señor y dejar que Él tome el control de nuestra vida. Y que Él pueda ser realmente nuestro Dios. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque vez tras vez tú no te cansas de hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tú no te cansas de buscarnos.
de buscar que estemos bien, de acercarnos a ti. Tú nos buscas, nos hablas de diferentes maneras. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque creemos que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Permítenos ver nuestro interior, Señor. ¿Qué estamos negando delante de ti? ¿En qué estamos fallando porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas? ¿Qué nos impide vivir una vida victoriosa en ti? ¿Qué frena, Señor, eso? Sea lo que sea, reconocemos que no somos Dios y que no podemos hacer nada con eso. Pero reconocemos que si nos rendimos a ti, si ponemos nuestra vida en tus manos, tú nos darás la victoria. Danos una vida nueva, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo para vencer todo eso que nos ata, que nos amarga, que nos tiene allí frenados, que no nos deja vivir como tú quieres que vivamos. Permítenos rendirnos, Señor, decirte ya no puedo más. Toma mi vida, tómala por completo. Haz una transformación en ella, Señor. Me rindo a ti, ya no puedo más luchar solo. Me rindo a ti, Señor, y que en tu poder pueda llevar esta transformación adelante. Bendice cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Bendice cada uno de ellos. Y si alguno está luchando de una manera muy difícil con alguna situación, hazle, Señor, sentir que solo tú puedes ayudarlo. Hazle sentir tu presencia, que pueda confesar delante tuyo lo que ha fallado y pueda salir victorioso en ti. Que como este soldado podamos reconocer que tú eres Dios y que solo tú tienes la autoridad para transformar nuestras vidas. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Gracias, gracias porque sabemos que es la mejor rendición que podemos tener. Una rendición que nos lleva humildemente ante tu presencia. Bendícenos, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones. Que este mensaje siga grabado en cada uno de nosotros. Y que en esta semana podamos seguir viendo, examinándonos, corrigiéndonos y buscándote a ti para tener la victoria. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y pedimos todo. Amén. Dios les bendice.